siempre muy puntuales, máximo 5 minutos de lapso de tiempo. Daremos inicio, Giovanni y Justino, que apoyen con la música de fondo mientras la gente se conecta, por favor. Un futuro Totalmente del medio ambiente que tanto nos mueve a todos, ¿no? Dejar un mundo mejor para las nuevas generaciones. Y en ello tiene mucho que ver la energía. Totalmente de acuerdo. Yo aprovecho el espacio también para felicitarles por el nuevo proyecto de Explora y todo lo que hay allí, el nuevo complejo, ¿verdad? Quedó padrísimo, lo de la feria y todo lo que ustedes han trabajado estos años, don Jorge. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues ahí, trabajando en equipos muy grandes, muy comprometidos y sobre todo, pues siempre con el apoyo de los gobiernos que creen en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Como impulsora y colaboradora de los grandes proyectos que construyen Guanajuato y León. No, pues usted fue punta de lanza cuando fue nuestro alcalde en la ciudad y todo lo que ha venido trabajando, y la verdad que estamos pues muy honrados que nos acompañe el día de hoy, don Jorge Carlos. Muchísimas gracias. Y vamos, gracias por la oportunidad. Encantados. Aquí lo seguimos escuchando y nos saludamos al final de la sesión. Muy amable. Claro que sí, Edgar. Muchas gracias. Adelante, Giovanni, con la música. Muchas gracias. Brenda Nieto, y a nombre de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus León, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia Contexto de México en el sector energético internacional. Les pedimos atentamente mantener su micrófono en silencio. Si tienen alguna duda, por favor de irla anotando en el chat. Posteriormente, abriremos un espacio para que ustedes con su micrófono puedan preguntar mis compañeros Giovanni y Justino estarán leyendo sus dudas a nuestro invitado. Invitamos al profesor Edgar Guzmán Moreno, director de Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios, a dar un breve mensaje de bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nombre de la Escuela de Negocios y del TEC de Monterrey. Esta es su casa. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, alumnos de diferentes campus, empresarios que nos acompañan de la Canaco, de la Coparmex. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por darse el tiempo para platicar, escuchar esta interesante ponencia de Jorge Carlos Obregón, que es un tema de coyuntura a nivel país, a nivel internacional, evidentemente. A Jorge Carlos tenemos el gusto de conocerlo desde hace 13, 14 años, que coincidimos en la parte profesional, cuando nos tocaba hacer algunas operaciones de importación, de exportación de sus unidades de negocio, de todos sus paneles solares, y luego también coincidimos en la Canaco. Un gusto tenerte por aquí, Jorge Carlos. También aquí veo a nuestro director de la Escuela de Negocios que se está integrando, Gabriel. Si quieres dar un mensaje, por favor, Gabriel. Gracias, Edgar. Pues un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos. Creo que estos espacios que se dan, estas conferencias que se dan, son muy interesantes porque complementan todo lo que se da en clases por personas que traen mucha experiencia en campo, y esto ayuda a complementar todas las enseñanzas. Jorge Carlos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Bienvenido y adelante con esto. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias, Gabriel. Y agradecer a toda la gente que se está conectando. Les iremos dando entrada a quienes estén integrando en unos minutos más. También agradezco muchísimo la presencia de don Carlos Obregón, exalcalde de la ciudad de León, Guanajuato, un visionario de nuestra ciudad de León, consejero de Explora, que se da el tiempo también para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, don Jorge Carlos. Adelante, Brenda. Muchas gracias a ustedes. Gracias, don Jorge. Adelante, Brenda. Ahora les
compartiremos una breve semblanza de nuestro invitado. Es egresado de la carrera Ingeniería Industrial y de Ciencias Económico-Administrativas en la Universidad Iberoamericana de León. Ahora también es consejero de la Canaco, Servitur León, consejero de Desarrollo Urbano del León en representación de la Canaco, consejero Coparmex León y consejero Servín, Centro de Readaptación y Vida Independiente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos los que están conectados. Sé que viernes en la tarde no es fácil a veces dedicarle tiempo a este tipo de actividades, pero bueno, mi intención y aceptando obviamente la invitación de Edgar a participar en este evento y momento de coyuntura, en tratar de bajar un poco el tema del contexto de México en el tema energético, que ha sido muy sonado y muy controvertido, sobre todo en los últimos días. ¿Y cuál es mi intención? Aceptando aquí la buena invitación de mi amigo Edgar, es bajar un poco esta información, que la conozcan un poco más, que tengamos mejor información, que estemos más cultivados en estos temas, para que también veamos que debemos de nosotros buscar la forma de incidir en este tipo de decisiones, porque sí está en nuestras manos y de alguna manera todavía tenemos alternativas para que tengamos un México con seguridad energética, con suficiencia energética, y por otro lado, con una energía que también sea limpia y nos cuide en nuestro porvenir, ¿no? Empezamos, voy a presentar la charla. Sí, si quieres ahí irlo conectando. Muy bien, ya te estamos viendo, ya para que lo puedas poder. Sí, en pantalla completa y estaremos listos. Perfecto. Bueno, ya por ahí me presentaron. Soy Jorge Carlos Obregón, soy aquí de León, Guanajuato, orgulloso también egresado del TEC de Monterrey, tanto en carrera como en maestría, borrego en mucho sentido de la palabra. Y la verdad es que, pues bueno, yo siempre agradecido con mi alma mater y regresar a platicar con las nuevas generaciones que vienen. La verdad es que sí me da mucho gusto y agradezco mucho la oportunidad que me brindan como para acercarme un poco más a ustedes y conocer, pues, sobre todo de las nuevas visiones, nuevas tendencias que están viviendo, están cultivando las nuevas generaciones, porque, vaya, yo salgo del TEC de Monterrey en el 2008, perdón, y por lo tanto, pues ya van unos cuantos añitos. Hago mención de ello porque justo en ese momento es cuando decidimos emprender un negocio enfocado al tema energético. En su momento era Ecobo, la empresa que todavía sigue hoy por hoy vigente, pero nace con una inquietud de promover lo que son calentadores solares para diferentes sectores en ese momento, y ahorita igual vigente, estamos muy enfocados al tema como doméstico. Y pues una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Precisamente a Edgar lo conozco porque él me ayuda a hacer una primera importación de producto de China en 2008 que les platico. Es toda una aventura, ¿no? Porque tuvimos grandes como aprendizajes en esa primera importación. Mismo Edgar en su momento, posteriormente me acerca con otra empresa de transporte, un forwarder, que de alguna manera me ayudó a que tuviéramos mejores condiciones y una operación más óptima en futuras como importaciones. Y la verdad es pues, que nos fue muy bien y ahí también Edgar fue parte de ese cambio y esa decisión, ¿no? Entonces, emprendimos esta empresa con esa visión de ofrecer calentadores solares. Una cosa nos lleva a la otra. Nos metemos en el tema fotovoltaico en el 2011 pues con una aceptación todavía un tanto baja, porque pues era un producto relativamente nuevo y las reglas del juego no estaban tan claras y la rentabilidad no era tanta, ¿no? Y el día de hoy, pues la verdad es que el grupo de las empresas que sería Ecobo y Vita Energy tienen prácticamente un 50-50 de representación en participación, digamos, como de ventas en el grupo. Entonces, hemos palpado, y justo lo voy a mencionar más adelantito, cómo la participación de la generación distribuida, que es como se le conoce a la generación de energía vía local, o sea, de los paneles que ponemos en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra empresa, cómo de alguna manera ha sido un mercado que ha crecido de manera muy importante,
que esos son, yo creo que de los grandes logros que ha tenido nuestro país en temas como energéticos y medioambientales, y cómo de alguna manera tenemos que buscar que el ecosistema de negocios en temas energéticos sigamos de alguna forma cultivándolo y conservando y fomentando estas nuevas como tendencias, porque pues hoy por hoy son solares, el día de mañana no sabemos qué otras tecnologías vamos a incorporar, y yo creo que nuestro país tiene que hacer mucho en esa materia, ¿no? Entonces, bueno, ya dando un poquito de entrada a la charla, empiezo con esta imagen de Elon Musk, que seguramente la mayoría lo conocen, fundador de Tesla, PayPal y SolarCity, ahí en Estados Unidos, en donde dice que cuando luchas con un problema, es cuando lo entiendes realmente, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender en dónde estamos parados, qué oportunidades tenemos también y qué retos se nos vienen de manera muy importante a la industria, porque es un tema complejo, lamentablemente es político también, es controvertido en muchos contextos, pero de alguna forma, en la medida en que estemos mejor informados, vamos a poder dimensionar un poquito más de la importancia del tema que estamos abordando en este momento, ¿no? Resumo rápidamente la sesión. Vamos a ver el contexto de México en un tema como mundial, sobre todo en generación de energía renovable. Vamos a hablar de la cadena de suministro, de valor en la industria eléctrica. Tocaremos el tema de esta reforma eléctrica que se quiere empujar. Ya por ahí hay amparos con una resolución de momento como definitiva o digamos, una pausa momentánea. Pero pues, la verdad es que pues, seguirá habiendo mucho movimiento en ese sentido como para empujarla por otras vías. Entonces, pues hacia dónde nos dirigiríamos o nos dirigimos si es que se aprueba. ¿Cuál es el estado actual de Guanajuato en temas de suministro eléctrico? ¿Qué efectos tenemos hoy por hoy adversos en ese sentido? Y viendo también ahora un lado positivo, ¿no? La generación distribuida, cómo ha avanzado en nuestro país, que es parte de la materia que conocemos un poquito más, y de alguna manera cómo podemos seguir alentándola y fomentándola para que sigamos creciendo probablemente en ese umbral o en ese sector que la ley de hoy por hoy no lo permite y que no lo está afectando en este momento la nueva ley que se quiere promulgar, ¿no? Viendo la gráfica, o sea, podemos ver cuáles son, digamos, la participación de las renovables en el mundo con una tendencia del 2018 al 2020, ¿no? Podemos ver en la gráfica que, bueno, está la tecnología de la hidroeléctrica, la bioenergía, que pudiera ser con biomasa o biocombustibles, la del viento, la solar, y otras cuantas que también son de alguna forma consideradas como limpias o renovables. Y aquí lo interesante y rescatable es que esta es una tasa de crecimiento. Entonces, a pesar de que el año 2020 fue complicado en todos los aspectos, la energía renovable fue de las más resilientes a esta adversidad. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que lo veamos en ese contexto, porque si bien no tenemos unas tasas de crecimiento como las tuvimos en el 2018 o 2019, el mercado y la sociedad mundial, de alguna forma, sigue buscando y sigue promoviendo el uso de las energías renovables a nivel mundial, ¿no? Ahora vamos a comparar esas fuentes renovables, cómo pudiéramos ponerlas en contexto con diferentes países y México. Hoy por hoy Estados Unidos tiene una tasa de más o menos el 7.9% de suministro por parte de energía renovable. Aquí yo estoy hablando ya de energía entregada a la red, ¿no? Más adelante vamos a ver en capacidad instalada cómo estamos parados, pero bueno, hoy por hoy la gráfica nos está mostrando qué porcentaje de energía que se suministra en el país viene de fuentes renovables en cualquier tecnología. México tenemos un suministro de 8.8%, en China estamos hablando de un 9.2%, los países de la OCDE un 10.9% en promedio, pero traigo a ejemplo dos países que si bien son más pequeños que México, son latinoamericanos y de alguna manera pudieran pensar que tuvieran a lo mejor retos más importantes que nosotros en esa materia,
pero fíjense cómo Colombia y El Salvador tienen porcentajes mucho más altos de suministro de energía renovable, en donde de alguna manera, ¿qué quiero comunicar o transmitir con esta gráfica? Es pues cómo el discurso de decir que no son manejables ni controlables en el largo plazo por su intermitencia y este tipo de situaciones. Vemos cómo Colombia y El Salvador están resolviendo el tema, sí, seguramente con probablemente energía hidroeléctrica, sobre todo en El Salvador, tienen mucha de la fuente de energía renovables por parte de hidroeléctricas, pero de alguna forma están resolviendo la materia y el tema con muy buenos resultados y sin que sea un impedimento para que siga creciendo la participación de las renovables en su suministro eléctrico, ¿no? Ahora bien, partiendo de lo que sería conocer esta cadena de valor en la industria eléctrica, ¿no? En esta imagen podemos ver exactamente en dónde es donde podríamos tener nosotros como participación privada, donde tenemos margen de acción, ¿no? Hoy por hoy la ley nos dice que podemos participar en la generación y en la comercialización exclusivamente. Toda la parte atribuible a transmisión y distribución de energía es un monopolio natural de CFE. Ojo, CFE necesitamos una CFE sana, necesitamos una CFE que nos dé servicio, que nos dé, digamos, la garantía de suministro, pero el reto es muy, muy grande, inclusive para una empresa paraestatal como una CFE. Y es ahí donde hace sentido la participación de la industria privada y en donde, si hoy por hoy la apertura está en la generación y en la comercialización como tal, pues yo creo que es donde de alguna forma tiene que haber una colaboración entre todos los actores para que las mejoras, que pues vaya, toda ley es perfectible, toda reforma pudiera ser bienvenida en el momento en que es consensada con los actores y con las partes que participan en el mercado. Yo creo que sería muy rico que se hiciera así, ¿no? Lamentablemente hoy por hoy no está sucediendo de esa manera, pero lo que busco en este momento es también hacerles ver en dónde es donde la parte privada pudiéramos participar dentro de esta cadena de valor. Ahora, entrando a conocer un poquito más cómo recibimos nuestra energía en México, ¿no? Aquí vemos un cuadro que nos resume en la parte de su derecha. Vamos a ver cómo de alguna manera la sumatoria de la participación de generación de energía en capacidad instalada, el 31% cae en tecnología renovable. El 4% cae en otro tipo de energías que son la nuclear, la nucleoeléctrica, la cogeneración eficiente. Esta la estoy marcando en un como cuadro color verde porque su combustible es el gas, que ahorita vamos a platicar sobre el cuadro en la parte de arriba, que son los precios de los combustibles que tenemos. Y el 65% de esta capacidad de generación pues realmente lo tenemos en ciclos combinados. Ciclo combinado también participa el gas natural. La térmica convencional, en este caso es la famosa termoeléctrica o bien la que utiliza el combustóleo para generar energía eléctrica. Y también está de manera muy importante la participación del diésel en generación con turbogás y con combustión interna, ¿no? Ese pedazo del pastel es de un 65%. Entonces, hoy por hoy sigue muy predominante la parte de generación de energía con combustibles fósiles, que sería este 65%. Ahora, de esa generación, de ese mix y matriz energética que nosotros tenemos en el país, CFE tiene una participación del 51% por sí solo, que sería en la parte de la columna en donde está mencionado CFE, en la parte de abajo el 51% es donde participa CFE de manera única. El 19% ya es una coparticipación entre empresa y CFE, el 29% es por la parte privada y Pemex tiene una participación ahí marginal de un 1%, ¿no? Entonces, CFE sigue siendo el jugador principal del mercado. Eso de que le estemos quitando participación, yo creo que es un tanto relativo porque él sigue teniendo el predominio del mercado, pero vaya, pues obviamente por toda la historia que hay detrás, es lógico que sea el jugador de mercado principal,
que también lo coloca en ventaja. O sea, si lo hablamos en términos de justicia de mercado, pues es muy probable que CFE tenga muchas ventajas contra los privados por obvias razones, porque posee la infraestructura principal, posee las plantas ya generadoras de energía de mucho tiempo atrás, por lo tanto ya tiene mucha inversión de alguna forma como recuperada o devengada, si lo vemos así. Por lo tanto, tendría que tener muchos atributos para ser el jugador principal y mantenerse en ese momento, ¿no? Y ahora, analizando el cuadro de arriba, en donde vienen los precios de combustibles esperados, estos en pesos, son millones de BTUs. No quiero entrar en tanto tecnicismo, pero vaya, el BTU es una unidad de energía. Entonces, partiendo de cuánto me cuesta esa unidad de energía, generar esa unidad de energía con diferentes fuentes de combustible, yo puedo llegar a la conclusión de que si la genero con carbón, esta unidad de energía me va a costar 77 pesos. Si la genero con combustóleo, me costará 134, la misma unidad de energía, 394 pesos si es con diésel, 52 pesos si es con gas natural, y si fuera con uranio, 14 pesos, ¿no? Entonces, vemos cómo de alguna forma el hecho de jugar con qué combustible utilizar para generar energía eléctrica es un factor determinante como para impactar en el precio final de la generación de energía, ¿no? Y de la tarifa que nosotros estaríamos teniendo ya de consumo. Vamos a la siguiente diapositiva, en donde ya entraré un poquito más a hablar de la reforma eléctrica. Ya conocimos un poquito cómo se comporta CFE, qué tecnologías utiliza, en qué porcentaje participa. Y ahora bien, con los cambios que se proponen, ¿cómo cambiaría la jugada del mercado? ¿Cuáles son los principales cambios por enumerarlos, ¿no? El orden de despacho para acceder a la red eléctrica. Hoy por hoy, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo hay un orden de despacho o un orden de secuencia en cómo se estaría entregando esa energía eléctrica al sistema eléctrico nacional, en donde el mandato era la más barata es la primera que entra y en función de costo es la que yo voy tomando e ingresando al sistema. Por lo tanto, había una lógica de eficiencia en costos para encontrar tarifas eléctricas competitivas y atractivas con esa visión. Y lo que busca la iniciativa es precisamente modificarlo de tal manera que se prioricen la energía generada por CFE, independientemente del combustible que utilice, sobre la que pudiera ser una energía generada por un privado que sea más económica. Entonces, para ir, digamos, teniendo más presente el impacto que pudiera tener este cambio, ¿no? Elimina la obligatoriedad de las compras de subastas para el suministrador de servicios básicos. El suministrador de servicios básicos es CFE. CFE es quien nos vende la energía normalmente en nuestra casa o en nuestro negocio, ¿no? Hablando de grandes industrias, hay otros como suministradores que pudieran ser los que proveen esa energía, que si bien no la están generando ellos como tal, ellos la compran en el mercado y se la venden a un precio diferenciado de CFE a ese consumidor calificado, que será un consumidor alto, que por lo tanto tiene la posibilidad de celebrar un contrato de prestación de energía o venta de energía entre dos privados, ¿no? Pero en el caso de casas y de pequeños negocios, CFE es el único facultado para vendernos la energía. Entonces, elimina esta obligatoriedad de comprar a subastas y pues prácticamente deja de lado la posibilidad de que ustedes saben bien, ¿no? O sea, la subasta lo que buscaría es que obtengamos el mejor precio posible. Entonces, se elimina o se busca eliminar esa figura. Busca cancelar permisos de actores privados, que esto pues es también de lo más delicado porque afectaría como un tanto al Estado de Derecho y a la ley como tal mexicana en materia energética. Y eso, pues bueno, lejos o vaya, adicional a lo que afectaría al privado como tal en violentar o en quebrar su contrato actual, pues la lectura que damos hacia afuera de cómo nos pudieran cambiar las reglas del juego sobre el camino de una forma un tanto brusca, pues no es un termómetro ni es un aliciente para las empresas privadas que quieran invertir en otros sectores, tener este tipo de lecturas. Y bueno, por último, altera sustancialmente las condiciones del mercado mexicano con miras a inversionistas, ¿no? Porque ante estos cambios
escuchaba yo por ahí alguna columna, si no mal recuerdo, del Financiero, en donde decían, lo peor que nos puede pasar, que también no es nada bueno y es grave, es que entremos en una fase de parálisis durante mucho tiempo, porque entre los amparos, entre el pleito que podamos tener de si se acepta o no se acepta la ley, pues de alguna forma los inversionistas ponen pausa en su ímpetu de inversión hasta que las reglas del juego se clarifiquen o se pongan en blanco y negro, y en ese momento retoman su iniciativa de invertir, pero nosotros vamos contra reloj. La energía sigue siendo un insumo necesario en el país con tendencia creciente, entonces necesitamos resolver el tema de suministro de energía eléctrica, ¿no? Y eso, esta pausa nos pondría en un punto de no poder satisfacer la demanda energética en un mediano plazo. Con esta pirámide, lo que me gustaría es que pudiera transmitirles cómo se está invirtiendo como cambio de despacho. Hoy por hoy, la energía nuclear es una tecnología que no podemos suspender ni apagar, digamos, como la generación de la misma, por todos los riesgos que puede implicar. Es una planta que tiene que estar prendida 24/7, ¿no? Entonces, por obvias razones, la nuclear será la primera en despachar su energía, que si bien su participación es baja en todo el pastel de generación de energía, es la que debe de entrar sí o sí en primera instancia. En segundo punto entraban las renovables porque eran las que ofrecían un mejor costo por las propias subastas que en su momento se dieron. Más adelante les voy a mostrar cuál era el costo de esta subasta por cada, digamos, unidad de energía generada, y esto pues de alguna forma hacía que a nivel internacional fuéramos los que pudiéramos obtener un costo por megawatt más bajo a nivel mundial generado por una energía solar. Eso era algo inédito y lo teníamos aquí en México, ¿no? O lo tenemos porque hoy por hoy pues, la ley sigue vigente. El ciclo combinado, lo que les platicaba, que es el gas natural, en un costo de 52 pesos. Sí, en siguiente escalón, las carboeléctricas, el combustóleo y el diésel, ¿no? Porque por obvias razones podemos ver una lógica de precios del más económico al más caro. Y la propuesta, pues es ahora la siguiente pirámide, en donde sigue siendo la nuclear la predominante, entra la hidroeléctrica como parte de las renovables, pero exclusivamente la hidroeléctrica, y en la participación hidroeléctrica es una participación más completamente de CFE. Entonces, en este caso, pues vaya, es CFE hidroeléctrica la que seguiría digamos, en orden de despacho. Sigue el ciclo combinado, generación de gas natural por parte de CFE. Seguirían todas las demás tecnologías de diésel, combustóleo y carboeléctrica, con los costos que ya vimos que son más altos que otras tecnologías. En siguiente orden sería la eólica y la fotovoltaica por los privados, y en última instancia los ciclos combinados de privados en gas natural, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay una clara priorización de utilizar fuentes fósiles para generar energía eléctrica, que de alguna manera, sin ser necesario, sin ser necesario en el contexto de lógica de costos y de lógica de mercado, no tendríamos por qué hacer estos cambios. En el trasfondo, obviamente, hay motivadores que están empujando al gobierno a buscar estos cambios. Uno de los principales es que hay un remanente muy importante de combustóleo por parte de Pemex, en donde no saben qué hacer con estos inventarios de combustóleo y no hay más que quemarlos en fuentes, digamos, como de generación de energía eléctrica por parte de CFE, porque de otra forma serían un desperdicio y pues un contaminante, como constante y creciente, que de alguna forma pues sería desaprovechado. Eso es una realidad. Anteriormente el combustóleo era aceptado en el mercado internacional como combustible de barcos, en barcos transatlánticos de comercio o de transporte. Y el año pasado se promulgó una ley en donde, por su grado de contaminación, el combustóleo quedaba fuera como opción para ser un combustible de estos barcos. Por lo tanto, pues se quedan todos estos excedentes de inventarios
no saben qué hacer y pues definitivamente una solución es meterlos a quemar pues para generar energía eléctrica, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que hay otras soluciones como para irnos exclusivamente por esa solución tan directa y tan, pues de alguna forma que nos afectaría en el corto, largo y mediano plazo, ¿no? En este cuadro, lo que quiero mostrarles es el costo de cómo compraba o compra CFE la energía. Como lo podemos ver, hay un costo por contratos legados, son contratos que se celebraron tiempo atrás de generación de energía eléctrica, y la CFE se podría decir que les está comprando esa energía a un costo de 1,300 pesos, ¿no? Más o menos. Las subastas, que era lo que platicaba hace un momento de cómo las subastas de generación de energía con fuente renovable, particularmente fotovoltaica, alcanzaba costos de 686 pesos por generación de una unidad de energía, un megawatt, pues hacía que fuera el insumo más barato que CFE podía comprar como unidad de energía para posteriormente vendérnosla, ¿no? O sea, seguía siendo parte del negocio. Y pues uno se pregunta, vaya, ¿por qué si la oferta que le era más económica a CFE y la que le podía representar mayor negocio es la que está dejando fuera, ¿no? Pero, pues lamentablemente, la propuesta va por esa línea como para que lo que es todo el suministro de energía por parte de subastas, pues inclusive se cancele, se reestructure o bien inclusive se cancelen estas subastas para encontrar una eficiencia en costos vaya, como en la generación de energía o insumo para CFE para posteriormente comercializarla. Ahora, viendo a México, después de este análisis que espero no haya sido tan pesado de precios gráficos y demás, ¿dónde está México? Ya dejando la parte de cómo generamos la energía, ¿cómo está México en la parte competitiva en costo de energía eléctrica, ¿no? Y tristemente vemos que México, comparándolo contra el propio Estados Unidos, Canadá, China, Tailandia, Vietnam e India, es el que ofrece el costo más caro por kilowatt hora que yo genero. Estamos hablando de precios medios, precios promedio de lo que es industria y comercio. Vemos cómo de alguna forma estamos perdiendo competitividad a nivel internacional, porque recuerden que tenemos un mundo muy globalizado. Vaya, la pandemia es un síntoma de esta globalización que tenemos y cómo de alguna manera estamos, si tejemos y tomamos cuáles eran las variables que hacían competitivo a México, una de ellas era la energía económica o la energía barata, y hoy por hoy va a dejar de serlo, y todo apuntaría a que ese margen se amplía aún más. Por lo tanto, estaríamos dejando a México en una posición un tanto más vulnerable en efectos de competitividad, que de alguna manera pues, nos debe de ocupar para buscar cómo hacemos también a México más competitivo en la oferta de los costos energéticos. Comparándolo puntualmente contra Estados Unidos, ¿no? Nuestro vecino del norte. Lamentablemente, podemos ver que tenemos tarifas eléctricas muy disparadas ya contra Estados Unidos. O sea, la gráfica que les mostré anteriormente pues era un precio medio, pero si hoy por hoy ya analizamos puntualmente en las tarifas más industriales contra la tarifa que tiene una empresa mediana o una empresa grande en México, contra la misma, pero estando del lado americano, pues traemos diferencia en costos hasta de 84%. Esta es una cifra enorme, ¿no? En donde a veces el insumo principal de una industria es precisamente la energía eléctrica. Entonces, es preocupante que lejos de buscar la optimización en costos, estamos encontrando o vamos a encontrar mecanismos en donde habrá una presión adicional inflacionaria en los costos energéticos, que todavía ese, digamos, como margen o ese diferencial se haga todavía más importante y nos siga dejando todavía más o menos competitivos, hablando en términos energéticos, contra nuestro vecino del norte, ¿no? Y pongamos en contexto esta batalla de las plantas productoras, el debate de que si se vienen de Estados Unidos para acá, se enojan los sindicatos americanos y se las quieren regresar a Estados Unidos por un tema nacionalista o por diferentes intereses.
Entonces, pues vaya, si les seguimos dando pretextos para que se regresen, pues sin duda van a ser oportunidades que vamos a dejar ir o que inclusive vamos a perder, porque podría implicar una pérdida de empleos, este tipo de coyunturas. Ahora, entrando ya a decir, bueno, ya vimos cómo nos está afectando en la parte como de competitividad, pero pues cómo estamos en Guanajuato. Guanajuato la verdad es que tiene es un centro neurálgico, logístico, con un potencial enorme. Podemos ver cómo en la imagen de la derecha, estos que parecieran caminos, efectivamente una es la carretera que une todo el corredor industrial, pero también todo esto son líneas de transmisión de partes CFE. Entonces, podemos concluir que el estado está bien conectado eléctricamente. Esto quiere decir que tendríamos un potencial de generación de energía enorme, tanto eólico como solar, con diferentes fuentes. O sea, la infraestructura está dada para que pudiéramos nosotros ser un buen generador de energía de diferentes tecnologías a nivel estado, ¿no? Y en la parte de la izquierda podemos ver cómo está, cuál es el comportamiento de la red eléctrica nacional. ¿Por qué sufrimos el apagón que tuvo Estados Unidos, no? ¿Por qué sufrimos el apagón que tuvo los estados del norte? Porque todos formamos parte de una sola red. El único pedazo de país que está fuera de esta red central es Baja California Sur. Y ellos tienen otros problemas. Ellos ahorita ya están enfrentando precisamente limitantes en la infraestructura eléctrica, que es muy probable que estén topados a poder generar energía eléctrica porque ya sus carreteras o sus cables como eléctricos ya no soportan más carga. En el resto del país, sin duda, tenemos mucho margen de crecimiento, pero también tenemos vulnerabilidades, como lo vimos, ¿no? Estos apagones, pues vaya, se dieron a lo mejor desde Texas hasta el norte del país, pero nos afectaron a nosotros como Guanajuato, porque de alguna manera compartimos esta red y esta comunicación de energía eléctrica, pues es nacional. Nosotros podemos estar generando un kilowatt hora en Veracruz y estarlo consumiendo aquí en Guanajuato fácilmente. Y esto es porque como esta red se comunica por todas las vías, es muy probable que le entregue antes de que llegue hasta Guanajuato, pero si vamos a hacer un ejemplo rápido, si el resto de los estados apagaran todo su consumo eléctrico y únicamente Guanajuato lo encendiera y prendemos la planta productiva de Veracruz, ese kilowatt hora o esa unidad de energía eléctrica nos va a llegar a nuestra casa. Por lo tanto, eso es, o tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es una realidad que estamos todos intercomunicados en la parte eléctrica a nivel nacional. Y ahora, Guanajuato hoy consume más o menos 12 gigawatt hora al año. 12 gigawatt, vamos otra vez a poner en un término fácil de entender, son 12 unidades de energía a gran escala, ¿no? De las cuales únicamente generamos 8. Quiere decir que importamos 4. Y lamentablemente o afortunadamente la necesidad energética sigue creciendo en el estado. Se habla de que la demanda estará creciendo en los próximos 2 años, me parece, a 14 gigawatts. O sea, ese diferencial entre la energía que nosotros generamos en Guanajuato contra la que consumimos es muy probable que se siga proyectando. Tenemos más de $2,000 millones invertidos en el estado en generación de energía eléctrica. Tenemos más de 5 proyectos como macro que generan energía a gran escala. Hoy por hoy hay más de $2,600 millones en proyectos, en ejecución. Cuando entró el año pasado una ley similar a la que hoy por hoy se está intentando implementar, buscaba que precisamente, pues prácticamente el mismo principio, ¿no? Que se le diera prioridad al combustióleo y a otras tecnologías sobre las energías renovables, y esto puso en un punto de impasse a estos proyectos que les menciono, que están en curso, que ni siquiera estaban con la posibilidad de poner inclusive en prueba el sistema. Por lo tanto, pues vaya, puso entre la espada y la pared a
a estas empresas generadoras de energía eléctrica a gran escala, que de alguna forma se ampararon, resolvieron temporalmente el tema, pero pues sigue vigente el riesgo y podemos decir que está en riesgo estos 2.600 millones de dólares en proyectos que tenemos, ¿no? Ahora, otra condición del Estado es que tiene un costo energético 35% más alto que los estados fronterizos. Entonces, esto de alguna forma, pues ustedes saben, Guanajuato lucha por ciertas inversiones, lucha por traer más empresas al Estado, pero pues compite también contra estados como Nuevo León, contra Tamaulipas, contra San Luis Potosí. Y si la variable energética también juega en contra, definitivamente pues es un punto menos de oferta positiva del Estado hacia los inversionistas, ¿no? Pero, bueno, también Guanajuato que está haciendo la tarea, ¿no? Está buscando generar un plan estatal de desarrollo 2040 en donde tomará y tocará el tema energético. Está diseñando un plan maestro energético en donde también nosotros como el sector privado estamos participando en el estudio. Lo que buscaría es acelerar la transición energética para traer más inversión al Estado. Como les comentaba, el aumento en consumo eléctrico se iría a 14 gigawatt-hora, por lo tanto es necesario encontrar la forma de resolver el suministro eléctrico y el Estado buscaría la promoción de las energías renovables tanto en hogares como en negocios con diferentes mecanismos y esto de alguna forma pues alienta a que Guanajuato estaría buscando hacer la tarea en la búsqueda de seguir promoviendo las energías renovables. Ahora, también entrando a la parte un tanto problemática que tiene Guanajuato en el tema medioambiental por la energía que estamos generando con fuente fósil. En esta gráfica podemos ver, de acuerdo a una norma oficial mexicana, que es la 22 de la Secretaría de Salud, cómo de alguna manera, cuántos días al año rebasamos la emisión o la presencia de dióxido de azufre en nuestro ambiente, ¿no? Y cómo de alguna manera, vemos en la gráfica desde 2005, únicamente 32 días del año rebasó esta métrica, en el 2006 fueron nada más 34 días, en el 2007 fueron 7, en el 2008 fueron 2, algunos años los conservamos en 0. Se actualiza esta norma en el año 2010-2011. Prácticamente durante, son casi 10 años, no tuvimos afectación y no tuvimos como impacto a tener dióxido de azufre en el ambiente. En el 2020, 2019-2020 se modifica esa norma que la hace también un tanto más estricta, pero inmediatamente en el año 2020 tenemos 116 días en el año que tenemos alto contenido de dióxido de azufre en nuestro cielo, hablando en particular de este muestreo que se hizo en Salamanca. Y en el año 2021, al corte del 28 de febrero, ya llevábamos 25 días con partículas de dióxido de azufre en el ambiente, pues en cantidades importantes que son consideradas nocivas para la salud, ¿no? Entonces, y todo esto lo que busca es precisamente generar combustóleo, quemar combustóleo para generar energía eléctrica, por lo tanto, sería muy probable o es prácticamente inminente que tendríamos muchos más días al año con alto grado de dióxido de azufre en nuestro cielo que estaría afectando nuestra salud en el corto plazo. Y ahora, bueno, hablando de energía, pues también juega la parte de los combustibles. Aquí podemos ver, en Guanajuato, pues vivimos el tema del desabasto de gasolina y también inclusive el desabasto de gas natural por los últimos apagones. Y les muestro una gráfica de dónde está México parado en contexto con el mundo, en donde la capacidad de almacenamiento de gas natural en México es exclusivamente de 2 días. O sea, tenemos una autonomía de 2 días, no es nada. Y esos 2 días ni siquiera se vivieron porque fue tal el corte en el suministro que nos acabamos inmediatamente las reservas. Por lo tanto, se notó el apagón de forma prácticamente como inmediata. Y como países como Alemania, Holanda, Italia, pues tienen arriba de 60 días que les daría una seguridad energética para tener precisamente margen de maniobra ante contingencias que les haría hacer frente en una forma mucho más cómoda
adversidades que lamentablemente hoy por hoy en México, pues no estamos en esa condición y nos pudiera dar varios como problemas como los que ya vivimos, ¿no? Ahora, entrando a la materia de qué es la generación distribuida, ¿no? La generación distribuida es cómo puedo yo generar mi propia energía, distribuida de manera local, o sea, en mi propio techo, en mi propia granja o en mi propio como espacio, y cómo la suma de todas estas generaciones se harían como de forma colectiva, cómo de alguna forma también resuelven el tema energético, hablando en términos como de energía eléctrica, y cómo es una solución que hoy por hoy la ley la está dejando de lado, esta nueva ley que se quiere promulgar, pero cómo ha tenido esta aceptación la generación distribuida en nuestro país, ¿no? Aquí podemos ver con fuentes de la Comisión Reguladora de Energía, la generación distribuida es primordialmente fotovoltaica, hay participación de biogás, esto hablamos de que alguna granja que generara como biomasa y eventualmente convierte, digamos, el gas que produce esta materia y la convierte en energía calorífica o eléctrica. Entonces, sería como otra tecnología que participa, la cogeneración también con gas natural, la biomasa, la eólica y demás, pero pues vemos que de alguna forma la participación predominante está en la parte fotovoltaica, ¿no? Y este es más o menos como el principio de lo que es la generación distribuida. Ahora, la generación distribuida, ¿qué avance ha tenido en el país a través de los años? En el 2007 es cuando se permite la generación de energía eléctrica de forma como distribuida y podemos ver cómo fue esta tendencia creciente a tasas muy como aceleradas y positivas hasta el 2019. Entra la pandemia, obviamente, sigue creciendo, o sea, no hay que perder de vista que sigue creciendo la generación distribuida, pero obviamente a tasas menores. Sin embargo, pues bueno, volviendo a como empezamos también un poquito la charla, la energía renovable es más resiliente, se adapta un poquito más a la adversidad que otras tecnologías. Y precisamente esta gráfica nos dice que como a pesar de esta como coyuntura, fue una solución que de alguna manera logró seguir creciendo a pesar de las adversidades, este tipo de soluciones y mercado. Y en el país, cómo se comportó el crecimiento de la generación distribuida por nivel estado. Guanajuato ocupa un lugar 9 a nivel nacional. En el 2019 estaba en el lugar 11. Crecimos un poco más y de alguna manera el crecimiento fue muy interesante. Porque si ya lo comparamos contra el año pasado, ahorita vamos a ver que creció a una tasa del 70% la generación distribuida en nuestro estado. Por lo tanto, pues, digo, sigue siendo una tendencia que no será tan fácil de alguna forma frenar o desacelerar y que de alguna manera nos está llevando a encontrar soluciones muy positivas en generación de energía renovable, ¿no? El primer lugar es Jalisco, es el que tiene más contratos de interconexión y más capacidad instalada como tal. Los menciono rápidamente: Nuevo León, en siguiente Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Yucatán y en un noveno lugar, Guanajuato. Y como les mencionaba, pues bueno, tiene una tasa de crecimiento del 70% este tipo de solución. Por lo tanto, pues, esto motiva e inspira a que de alguna manera el sector que ofrece el tema de la generación distribuida estamos haciendo la tarea para llevar soluciones de energía renovable a este segmento que, si bien ya lo mencioné, no está siendo afectado por esta ley, pues de alguna forma es una solución que está vigente y que pudiera ser algo atractivo para seguir empujando la generación de energía renovable, en donde pues tiene que ir de la mano con la generación a gran escala, ¿no? Porque esto, al ser generación distribuida, es una generación un tanto en microescala o en pequeña escala. Para resolver el tema energético completo, tardaremos mucho. Necesitamos de proyectos de gran escala para resolver y dar esos pasos cuánticos y necesarios
para ser realmente competitivos o a donde queremos llevar la competitividad de nuestro país, ¿no? Y bueno, ya por último y para cerrar, espero no haber sido tan técnico ni tan como pesada como la información, pero me interesa también conocer sus preguntas y que tengamos un poco más de diálogo al respecto. Pero quiero cerrar con esta frase de Mahatma Gandhi que dice que hay suficiente en el mundo, hablando de recursos, para las necesidades del hombre, pero no para su avaricia. Entonces, es importante que cuidemos nuestro medio ambiente, los recursos son finitos, es necesario que tengamos, digamos, como la tarea de cuidarlos. Me refiero desde la parte agua, medio ambiente, cualquier tipo de recurso tiene una fecha de término eventualmente, ¿no? Por lo tanto, es importante que veamos cómo empujamos a nuestro país hacia energía renovable, energías limpias, que de alguna forma garanticen el porvenir y el bienestar de las generaciones futuras e inclusive también de nuestra propia generación, ¿no? Por lo tanto, pues no me queda más que agradecerles ahí su atención, abierto a preguntas y inquieto para que podamos tener un poquito más una conversación y no tanto un monólogo de mi parte hacia ustedes y conocer sus inquietudes y ver cómo resolvemos problemas de nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Mi estimado, muchísimas gracias. Un aplauso virtual, por favor, aquí para nuestro invitado. Muchísimas gracias, de verdad, por tu ponencia, por todos los datos que nos compartes. Como tú bien dices, son temas técnicos, es tema de coyuntura. Aprendimos muchísimo con toda tu visión. Y ahí hay bastantes preguntas ahí en el chat. Y también hay gente que quiere levantar la mano para hablarlo directamente. Entonces, por favor, Brenda, Giovanni, si me van ayudando, haciendo lectura a una de las que tengan ahí en el chat y luego damos apertura para que alguien pueda hablar también. Sí, por favor, muchas gracias. Adelante, Giovanni. Sí, claro que sí. Tenemos la primera pregunta de Evangelina Gutiérrez. Dice, se mencionó que el combustible más barato que se utiliza para generar energía eléctrica es el uranio. ¿En qué consta eso y por qué, si la diferencia de precios es tan grande, no solo se utiliza ese combustible para generarla? Muy bien. Gracias, Evangelina. Muy buena pregunta. El uranio es, digamos, como el combustible de la energía nuclear. Por lo tanto, es muy debatible el hecho de los riesgos que ofrece esta solución. Es la más eficiente que existe. Es la que más nos ayudaría a resolver el tema energético en muchos sentidos. Inclusive es considerada una energía limpia porque su desperdicio es agua. Es tal cual H2O. El problema es el grado de vulnerabilidad y de riesgo y controles que implica el poder ofrecer infraestructura de plantas nucleares para poder suministrar energía eléctrica, ¿no? Y hay una tendencia mundial para ir disminuyendo la generación de energía con fuentes nucleares por todos los riesgos que ya hemos conocido, ¿no? El caso Chernobyl, caso Japón, yo creo que el más reciente en donde, si no recordarán, hubo por ahí un tsunami que afectó buena parte de Japón y inundó una planta nuclear y expuso a radiación a una población pues no tan chica cercana a la planta nuclear. Entonces, aquí es un tema más de seguridad, más un tema social, por el que existen unas barreras importantes para que la solución de nuestro tema energético sea la energía nuclear y como su fuente o su combustible el uranio. Muchas gracias. Quisiera darle también apertura a Francisco Valderrey. Por favor, doctor, que me habías comentado para alguna pregunta o comentario. Gracias. Pues muchas gracias. Muy interesante el tema y fascinante la conferencia. La verdad es que es un tema lleno de muchas aristas, muchos detalles. Me llamó mucho la atención, Jorge Carlos, estás en este proyecto de visión, creo que es Guanajuato Mañana, ¿no? 2040. ¿Se tiene ya definida la matriz energética? Porque nos mostrabas con la doble pirámide en cuál es más o menos a nivel nacional, cómo es a nivel nacional, ¿no? A nivel estatal ya se tiene una idea, un compromiso, una política rectora, digamos, para llevarnos a un mix ideal de energía en el 2040.
Es una excelente pregunta, Francisco. No está resuelto el tema de la matriz energética en el Estado. Y de hecho, recordemos que el tema eléctrico y energético es federal. Por lo tanto, hay muchas lagunas y muchos hoyos negros en la información. Y por lo tanto, el Estado está en un punto de poca visibilidad de dónde está parado. Pero este estudio que están haciendo lo que busca es precisamente encontrar y tener definida esta matriz energética en el Estado para que, uno, se busque la diversificación de estos riesgos energéticos que pudiéramos tener. Y por otro lado, también ver cómo los vamos a resolver. O sea, es detectarlos para ver cómo los vamos a disminuir y por otro lado, probablemente no a evitar al 100%, pero cómo los disminuimos y por otro lado, cómo encontramos esas oportunidades. Se habla de que este plan pudiera estar listo en un lapso de más o menos 6 meses. Nosotros empezamos a trabajar con el gobierno del Estado hará a lo mejor un par de meses. Se contrató una empresa privada para hacer el estudio con detalle y profundidad. Participan la parte privada, la parte estatal, algunos actores, predominantes del mercado y está todavía en definición el resultado de este estudio, ¿no? Pero sí lo está considerando el Estado, tener bien mapeado esta matriz para encontrar esas oportunidades y esas amenazas que pudieran derivarse en oportunidades de inversión, en necesidades de disminución de riesgos y vaya, están haciendo la tarea en esa materia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, Giovanni o Justino, una lectura de otra de las preguntas, por favor, y luego abrimos el espacio. La siguiente pregunta es del profesor Guzmán y dice, dentro de la cadena de valor es importante la participación de los diferentes actores. ¿Cuál consideras debe ser el papel de las cámaras empresariales para impulsar ese tema de trabajar en contexto más sustentable para México como está sucediendo a nivel mundial? Bueno, el rol de las cámaras, tenemos un rol como natural de defensa de interés del sector. Por lo tanto, las cámaras lo que buscan es precisamente incidir y ser escuchados, porque no es lo mismo que se acerque una empresa como tal a exponer sus necesidades puntuales y pudiéramos caer en un tanto de individualismo y de búsqueda de intereses propios. Y cuando se toma la figura de la cámara en donde ya vela por todo un sector, pues lo que busca es precisamente velar por intereses tanto del sector como de la sociedad en general. O sea, recordemos que finalmente el sector empresarial pues también tiene toda la sociedad detrás y si no es que más bien es parte de. Por lo tanto, las cámaras lo que buscan es incidir en este tipo de decisiones en una colaboración con el Estado. Y con el Estado me refiero al gobierno, o sea, el Estado federal, el Estado estatal, municipal. El utilizar la figura de los gremios o de las cámaras lo que busca es precisamente llegar a consensos en donde la parte actora sea escuchada en la definición de leyes o en la definición de reglamentos para que de alguna forma estén acorde a las necesidades y a las realidades del mercado, ¿no? Entonces, no sé si con esto, mi estimado Edgar, estoy respondiendo un poquito a la inquietud Totalmente. o algo más que quieras que profundice. No, totalmente, muy claro. Por eso la importancia, como bien señalas, del respaldo de todas las cámaras para hacer valer la voz de todos ustedes, ¿no? Muchas gracias. Exactamente. Seguimos con alguien que quiera abrir el micrófono para decir algún comentario. Si no, vamos con la siguiente lectura. Giovanni, por favor. Claro que sí. También Evangelina Gutiérrez pregunta, ¿hay manera de darle otro uso al combustóleo para que no contamine tanto? ¿Algún proceso de reciclaje, reuso o tratamiento de para mejorar su ciclo de vida? Lamentablemente, los únicos dos como, digamos, usuarios del combustóleo eran el caso de que les platico de los barcos transnacionales o de comercio, y lo que serían las plantas generadoras de energía eléctrica, ¿no? Por lo tanto, dejando uno de lado, pues nada más nos queda uno solo como tal. El combustóleo es un residuo de la refinación. El combustóleo es un residuo de Pemex. Pemex es quien realmente
tiene el desperdicio en combustóleo, pero pues vaya, siendo empresa paraestatal, las dos, Pemex de alguna forma le vende este combustóleo a CFE para que CFE lo queme y genere esta energía eléctrica. Entonces, lamentablemente, si hubiera más alternativas de colocación del combustóleo, seguramente sería una solución, pero no lo es así. Y el combustóleo es un combustible pesado, no lo podemos utilizar tan fácil. Vaya, no podríamos llevarlo a un proceso adicional de refinación como para que fuera ahora un combustible ligero para un automóvil o para otro maquinaria. Lamentablemente, por lo que he leído, no es así. No soy experto a 100% en el tema como de combustible fósil o combustóleo como tal, pero de la información que yo he estudiado y tenido participando precisamente en diferentes comisiones de energía y con diferentes como actores del mercado, me dicen que lamentablemente no hay tanta oportunidad de colocación de este combustóleo y lo que necesitaremos, en algún momento participé con un programa de televisión esta misma semana, bueno, de YouTube, en donde me decían, oye, ¿y qué podemos hacer ante este tipo de coyunturas? ¿No? Le dije, yo creo que la tecnología también es la que nos va a sacar un poquito del atorón o de la coyuntura. Yo creo que el día de mañana, que si esa va a ser nuestra realidad, pues bueno, vamos a encontrar la forma de hacer unos filtros de aire, vamos a encontrar la forma de digamos, como prácticamente chapopote, que eso es casi el combustóleo, pues ¿qué otro uso le podemos dar en otro lado en donde contamine menos, ¿no? Pero yo creo que si me preguntaran a título personal, yo creo que si bien a lo mejor vamos a ponernos del lado del gobierno, vamos a ayudarle. Este combustóleo, ¿qué hacemos con él? ¿Sabes qué? El gobierno, bueno, me afecta, me queda claro. Vamos viendo cómo nos afecta lo menos, por un lado, ¿no? Porque, bueno, también es seguramente una necesidad del gobierno resolver ese problema que, si no lo resuelve por esta vía, se le va a hacer más grande y va a estar más atorado, pero vamos a colaborar y vamos a resolverlo. Yo creo que si le ponemos una línea del tiempo de uso a este combustóleo para decir, señores, mi necesidad es esta, la realidad es esta, necesito cambiar este combustóleo, industria energética y demás, ayúdenme al desarrollo probablemente de alguna tecnología que me pudiera ayudar a resolver este tema para que sea menos contaminante y demás. Y mientras tanto, vamos a dar un plazo de 3 años para que en lo que encontramos la solución, lo utilizamos de esta forma, pero que le pongamos un principio y un fin al uso. Que no sea un simple, vamos a usarla y pues hasta que Dios nos dé vida y pues quememos el combustóleo porque pues es lo que tenemos disponible, ¿no? Yo creo que a título personal, esa sería como mi propuesta que pondría como quien dice sobre la mesa si el gobierno nos escuchara para de alguna forma darle un segundo uso a este combustóleo. Muchas gracias, Jorge. Por aquí también estoy viendo conectado a don Sergio Padilla Asensio. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Cómo está? Buenas tardes. Quisiera, si tiene oportunidad de escucharnos, dar algún mensaje. ¿Cómo ve el contexto usted? Creo que hace algunos años coincidimos ahí en Franceschetti, cuando usted estaba de gerente de planta. Y luego usted también está en toda esa parte del tema también, ahorita sustentable. Adelante, don Sergio, por favor, si algún comentario. ¿Qué tal, Edgar? Sí, vengo escuchando la conferencia. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, en Franceschetti por ahí nos conocimos, Edgar. Pues mira, yo estoy ahora sí que muy a favor de que no podemos seguir contaminando este planeta. Yo digo, la muchacha esta Greta Thunberg que pues está levantando conciencia, yo creo que eso es y lo que ella dice es, hay que dejar enterrados los combustibles fósiles y hay que generar la energía de otra manera. Claro que no se puede del todo, como lo dice Jorge Carlos, porque hay una parte en la cual es intermitente la luz como el viento, pero lo menos posible. Pero bueno, de la situación del gobierno es que quiere usar este material y a costa de seguir contaminando el planeta. Y no nada más México, porque al final de cuentas cuando contaminamos, lo contaminamos para todo el mundo. Lo que ocasionemos aquí también va a dar a otros lados. Totalmente, don Sergio. Muchísimas gracias por compartirnos su postura. También ustedes muchos años estando en la industria, en diferentes sectores y también últimamente en la parte sustentable. Muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí esta tarde con nosotros. Aquí tiene su casa también en el TEC de Monterrey. Por favor, claro. Un abrazo, don Sergio. Muchas gracias. Giovanni, si quieres vamos a una última pregunta, por favor, para ir respetando también el tiempo de Jorge Carlos.
Comenta Mauricio Orozco, hablando de la reforma energética propuesta, ¿cómo se verá afectada la competencia económica en el país y qué resultado tendrá para los consumidores? Muy bien. Buena pregunta, Mauricio, porque lamentablemente sí, de que nos va a afectar o nos va a impactar negativamente, pues así sería. Como lo mencioné, pues esperaría una alza en precios en nuestros costos energéticos, eléctricos en particular, que de alguna forma pues nos empezaría a restar competitividad, ¿no? Digo, enumeremos algunos de las variables que nos hacen competitivos, es la mano de obra calificada, es también la parte de salarios bajos contra otros países, era la parte como energética, era probablemente incentivos de gobierno en donde te dan ciertas concesiones un tanto fiscales o te regalan el terreno y lo que fuera, pero pues de esta manera, si teníamos a lo mejor 5 variables que nos distinguían o nos daban valor, pues a lo mejor ya nos vamos a quedar con 4, porque la parte de energía eléctrica pues va a quedar lejos de una ventaja, ahora va a ser una desventaja, porque más bien va a generar costo adicional. Entonces, definitivamente nos restaría como competitividad, y como lo vimos contra muchos países, o sea, no solo contra Estados Unidos o contra los más cercanos, o sea, recuerden que estamos globalizados, competimos contra economías en desarrollo como la nuestra, en países del sudeste asiático que tienen costos más baratos, ¿no? Entonces, lamentablemente en la guerra por encontrar capitales que lleguen al país, pues lejos de generar un valor, vamos a generar una adversidad o una contra en su evaluación. Entonces, lamentablemente nos afectaría, y el resultado del consumidor pues va a ser una inflación. O sea, el empresario o vaya, cualquier razón de negocios, pues lo que busca es tener un margen de utilidad y de negocio. Por lo tanto, si lo presionas en un tema de costos, es muy probable que el costo lo va a transferir al producto o al insumo que provea. Por lo tanto, veríamos un incremento en el producto final probablemente. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera dar algún otro comentario. Gabriel, también veo conectado Hugo García. No sé, Hugo, ¿estás por ahí? ¿Algo habías comentado en la parte final? Si no, no sé si me falta alguna otra pregunta por leer, Giovanni o Justino, para ir cerrando. Hay varias. ¿Hacemos una más? No sé si, Jorge Carlos, tienes... Adelante, el tiempo que gusten. Adelante, Giovanni, muchas gracias. Claro. Bueno, hay una de Juan Pablo González. Hay una plataforma que se llama Red Girasol de crowdfunding de proyectos de paneles solares para casas, empresas y demás. ¿Qué tanto impacto has escuchado sobre esta? Y no sé si existan más similares. Le he escuchado bastante. Entiendo que tiene buenos resultados. No me ha tocado conocer un caso, vaya, en vivo o cercano que haya implementado esta solución, ¿no? Pero es una realidad. O sea, finalmente lo que busca es, a través de un crowdfunding, financiar precisamente proyectos de generación distribuida para una casa o para un pequeño negocio y demás, en donde el negocio o la casa no invierte, recibe la instalación, se lleva el beneficio, paga por ese beneficio y el inversionista pues de alguna forma recibe su rendimiento. Entiendo que es seria, que es una buena solución, pero lamentablemente no me ha tocado vivirlo de cerca como para darte a lo mejor una experiencia ya un tanto propia, para ver cuáles son las coyunturas legales que piden y demás, pero sí existen también otras plataformas de financiamiento y arrendamiento o venta de energía como la que propone Red Girasol. En nuestro caso también ofrecemos algunas soluciones en PPAs o acuerdos de venta de energía, en particular más hacia empresas, en donde pues un fondo de inversión es el que realmente pone el dinero sobre la mesa, o en beneficio del usuario. El usuario posteriormente recibe el beneficio del descuento de energía, paga por ese kilowatt o esa unidad de energía más económica, y poco a poco se va, digamos, devengando la inversión que hizo el fondo, el inversionista o quien fuera, ¿no? Pero existen varias plataformas que ofrecen también esa solución. Excelente, muy bien, Jorge Carlos.
Muchísimas gracias. Brenda, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Entonces, ahora, a nombre del Tecnológico de Monterrey, hacemos llegar este reconocimiento. Por favor, Giovanni, si nos haces favor de proyectarlo. Y darle lectura, Giovanni. Muchas gracias. De parte de la Escuela de Negocios Campus León y del Tecnológico de Monterrey, otorgamos el reconocimiento al maestro Jorge Carlos Obregón Franco, director de Cobo Solar y consejero Coparmex Canaco, por su participación como ponente en la conferencia Contexto de México en el sector energético internacional. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy Muchas amable. gracias. Muchísimas Bueno, gracias. Adelante, Brenda. Muchísimas gracias a todos por formar parte de este evento, Contexto de México en el sector energético internacional. Esperemos que haya sido de su agrado y pues de verdad muchísimas gracias, Jorge Carlos, por toda tu participación y pues también a todos aquellos que hicieron preguntas y pues ahora sí quedamos por concluido este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio y encantado de verdad de recibir todos sus comentarios y retroalimentación, ¿eh? Aquí tienes tu casa, Jorge Carlos. Jóvenes, descansen, disfruten en familia, cuídense muchísimo y nos vemos en un par de semanas. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, don Sergio, don Jorge Carlos, a todas las personas que se conectaron de otros campus, de otros lugares. Muchísimas gracias. Que tienen su casa en el TEC de Monterrey. Buenas tardes. Gracias a todos Muchas por su gracias tiempo. a todos. Excelente tarde para todos. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Voy cerrando la grabación.